En mi vida anterior, me obligaron a casarme con el erudito más prestigioso y a criar a su hijo adoptivo. Cuando alcanzó la cima del poder, se apoderó de nuestro hijo, me destruyó y manchó mi nombre. Me rompió las piernas y me dejó como un simple concebe. Fue mi media hermana, entonces princesa consorte, quien llegó con la madre biológica del niño, trayéndome una copa de vino envenenado. Ella se burló: criaste al hijo mayor de tu marido para él. Has vivido en vano. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que el erudito vio mi verdadero rostro por primera vez. En el momento en que declaró que asumiría la responsabilidad, le di un fuerte golpe en la mejilla, me giré e intercepté un carruaje que pasaba con una exquisita factura. La cortina se levantó y su ojo maestro, agudo como el de un águila, me miró de reojo. Hay un profesor que me está acostando en la calle. Señor, dije con firmeza. Por favor, ayúdeme. Chica, ¿cómo te atreves a hablar así?, gritó Calespaje. ¿Sabes quién es mi joven amo? ¿Te atreves a acusarlo de algo así? Mi joven amo es el recién nombrado erudito más destacado. Su grito atrajo miradas curiosas de los transeúntes. Sus susurros se elevaban como el susurro de los juncos. ¿Cómo puede ser tan desagradecida al estar enredada con la erudita más destacada? Exactamente. Quizás se quitó el velo a propósito, qué intrigante. Con calma. Me cubrí la cara con el velo y miré a Cal. Reivindicar a una chica con solo mirarla a la cara es solo el comportamiento de un libertino. Cal sonrió con su habitual refinada cortesía e hizo una reverencia. Me malinterpretas. Mi señora. Vi tu verdadero rostro por casualidad. Según la ley, estoy obligado a asumir la responsabilidad por ti. En mi vida anterior, creía que una doncella no debía presentarse ante un hombre que no fuera su familia. O nunca volvería a casarse bien. Había cometido la tontería de tomar a Cal por un caballero, dispuesto a casarse conmigo por honor. Ahora lo sabía mejor. ¿Qué hombre se casaría con una desconocida que se encontrara en la calle? A menos que fuera hermosa y de buena cuna. Cal había estado conspirando con mi hermanastra desde el principio. Una vez que descubrió mi verdadera identidad, planeó ese accidente público para que me obligaran a casarme con él. Mientras tanto, mi hermana ocupó mi lugar legítimo como esposa de Elías y se convirtió en princesa consorte. Tras casarme con alguien de la familia de Cal, supe que su madre era cruel. Ninguna mujer de su región quería casarse con él. Así que me quedé atrapada en el patio trasero. Agotada por los pequeños tormentos de mi suegra. Le lavé los pies. Me sacaron de la cama para prepararle el desayuno. Me obligaron a beber brebajes de fertilidad de compal. Me despreciaba por no haber podido concebir e incluso intentó encontrarle una concubina a Cal. Cal me abrazó con ternura y me dijo: aunque no tengamos hijos, seremos solo tú y yo. Nunca volveré a tener otro. Viendo su determinación, mi suegra no tuvo más remedio que traerme a un niño de la finca familiar para que yo lo criara. Esta niña fue adoptada bajo el nombre de Cal. Ella lo había declarado como su legítima esposa. Debes criarlo bien. Mientras yo crié al niño. Cal, con la ayuda de las casas del marqués y del príncipe, llegó a los más altos rangos del gobierno. Luego se volvió contra mí y me arrebató a la niña. Me destrozaste. Me acusaste de tener relaciones ilícitas con el mayordomo. Porque criaste a mi hijo mayor. Seré misericordioso. Solo te romperé las piernas y te degradaré a concubina. Me abandonaron sola en un lugar en descomposición. Patio remoto. Comí frío. Malcriado, temido y arrastrado a una existencia miserable. Con las piernas destrozadas. Incapaz de cuidarme. La cama apestaba. No viví ni como persona ni como fantasma. Entonces mi media hermana. Ahora la princesa consorte. Viniste con la madre biológica del niño y me diste aplomo y vino. Criaste al hijo mayor de tu esposo. Has vivido en vano. Solo entonces supe que el niño que había criado durante 10 años era el hijo ilegítimo de Cal con su novia de la infancia. Morí con odio en el corazón. Pero el cielo me dio otra oportunidad. Me aferré al costado de ese carruaje ornamentado y no me solté.
El hombre dentro. Su mirada profunda y penetrante. Irradiaba una presión invisible sin mediar palabra. Por su ropa y la ficha que llevaba en el cinturón. Adiviné quién era. Con férrea determinación, extendí la mano para quitarme el velo delante de él. Pero él me detuvo. Entra. Sacó una ficha del pecho y se la entregó a su asistente. Informa a las autoridades. Mientras lo hacía, se volvió hacia mí. Su voz era como hielo. ¿Estás seguro de que es un libertino? Acusar al erudito más destacado sería como abofetear al emperador. Pero si no lo hiciera, me vería obligado a casarme con Cal otra vez. Apreté mi pañuelo y asentí con firmeza. Mi señor. Estoy seguro. Bofetada. En la residencia del marqués. Mi padre me dio un fuerte puñetazo en la cara. Mira el lío que has causado. Gritó. ¿Sabes siquiera con quién te estás metiendo? Me arrodillé ante las tablas ancestrales. Mi cabello estaba despeinado. Había acertado al decir que el hombre cuyo carruaje detuve era, en efecto, Silas. El ministro más poderoso del imperio. Un prodigio muy querido por el emperador. Estaba orgulloso. Retraído. Y calculador. Pocos se atrevieron a acercarse a él. Menos aún se atrevieron a ofenderlo. Con él como testigo, Cal no tuvo más remedio que tragarse esta humillación. No aproveché mi ventaja. Dejé el asunto ahí. Solo quería escapar de mi matrimonio condenado al fracaso y entrar en la casa de Cal. Pero mi padre temblaba de miedo. Silas, aterrorizado, me guardaría rencor. Presa del pánico, descargó su ira en mí. Arrodíllate y reflexiona sobre tus pecados. Ladró. Ordenó a todos los demás que salieran. Me dejaron sola. Pero ya no era una niña protegida, era un fantasma vengativo que había regresado del inframundo. Incluso con las velas parpadeando misteriosamente en el salón ancestral. No sentí miedo. ¿Pensó hacerme inclinar la cabeza? Sigue soñando. En la noche. Mi media hermana Leola vino de visita. Dejó una caja de comida en el suelo. Al ver mi cabello despeinado y mi rostro pálido. Ella rió alegremente. Hermana. Qué triste te ves. Querida hermana. ¿Creías que acusar a Cal de incorrección simplemente haría que todo se esfumara? La casa de Elías envió un mensaje, solo aceptarán a una hija intachable de la casa del marqués. El propio Elías te desprecia ahora, pero Cal te ha visto la cara. Ella se agachó ante mí. Mirándome a los ojos. Su sonrisa era burlona. Hermana. El compromiso que la vida de nuestra madre compró para ti parece estar a punto de caer en mis manos. Leola había nacido cuando la criada de mi madre se metió en la cama de mi padre. Mi madre murió salvando a la madre de Elías, Octavia. En su lecho de muerte. La propia Octavia había prometido convertirme en la futura esposa de Elías y apoyarme. Tras la muerte de mi madre, la madre de Leola fue ascendida a esposa oficial. En mi vida anterior, Elías amaba a Leola. Naturalmente Octavia prefería a su propio hijo e hizo la vista gorda a su promesa. ¿Me dejarían casarme con Cal? ¿Por qué? ¿Por qué se llevaron todas las bendiciones? Mientras mi madre y yo morimos miserablemente. Sin expresión alguna. Metí la mano en la caja de comida y saqué un pastel. Ya que estás aquí, hazme compañía un rato. Los ojos de Leola parpadearon. Instintivamente se tapó la nariz con el pañuelo y me devolvió el pastel. Cómelo tú mismo. Tomé el pastel y me lo metí en la boca. Mordisco a mordisco. Su sonrisa se ensanchó. Y se giró para irse. La noche se hizo más profunda. Las sombras parpadeaban fuera del pasillo. Un bambú perforando la ventana de papel. Soltando finas volutas de humo blanco. Extendí un dedo y tapé el tubo. Maestro. Acabo de ver a Cal dirigirse al salón ancestral. ¿Acaso la hija de Serafina lo invitó a propósito? Mi padre se quedó sin aliento. Sus pasos vacilaron. Chica ingrata.
Desagradecida. Su voz se cortó. Mi madrastra. Seguramente me pilló en una aventura con Cal. Seb apartó a mi padre y corrió hacia adelante. Con los ojos encendidos. Serafina. Sabía que hoy irías al Yamen a pelearte con Cal. Ah. Se tapó la boca con una mano y gritó horrorizada. Ante ella estaban Cal y Leola. Abrazados el uno al otro. Ni siquiera los sirvientes pudieron separarlos. Dije con una sonrisa, parece que tu hija y Cal se han enamorado. Cierra la boca. Mi padre espetó. Cara negra como un rayo. Y ordenó que los separaran. Ni una palabra de esta noche debía filtrarse. Pero Cal y Leola eran fuertes. No se separarían fácilmente. Leola había puesto droga en los pasteles que me envió. Y usó la disculpa de Cal a la casa del marqués como pretexto para colarse en el salón ancestral con intenciones de atacarme. Lo que ella no sabía era que al volver a la residencia, me jacté de una humilde criada suya y rocié la droga en polvo en el pañuelo de siempre de Leola. Cuando Leola hizo que mi criada me masturbara en la calle, le devolví el favor. Esperaba que su plan fracasara y ya tenía preparadas respuestas para cada réplica. En cuanto a Cal, realmente pretendía imponerme su voluntad. Fingí obediencia y alteré el vino. Mezclé la droga en una copa compartida y lo engañé para que bebiera el brindis nupcial. Cal era vanidoso hasta la arrogancia, confiado en su apariencia y en todas sus demás ventajas, seguro de que su talento y encanto me abrumarían. Se bebió el vino sin más. En mi vida anterior, Leola me había elogiado a Cal más de una vez. Aunque ahora eres la consorte de Elías. Hermana, te envidio de verdad. Puede que mi cuñado sea de bajo rango. Pero te adora. Si no puedes tener hijos. No te culpará por acabar con el linaje de Cal. No seas desagradecida. Ser la consorte de Elías no es tan glorioso como crees, es solo un espectáculo. Si tanto amaba a Cal, bien, que se la quedara. Despidieron a los sirvientes del salón ancestral. Mi padre quería dejarlos inconscientes y separarlos. Pero mi madrastra lloró y le rogó que no golpeara a Leola. Por el bien de las apariencias no pudo. Primero dispersó la casa. Su mirada se volvió pesada sobre mí. Esto no será un secreto. Dijo. ¿Y entonces? Respondí. Suspiró. Entonces, jugando la carta sentimental, dame una palmadita en el hombro. Eres la hija mayor legítima del marqués. Nuestras fortunas suben y bajan juntas. Dijo, ya que Elías decidió que Leola será la princesa consorte, Leola no debe casarse con Cal. Serapina. Si se corre la voz, te casarás con Cal en lugar de tu hermana. Me negué. Mi padre casi se enfureció. Se tragó el coraje y suplicó. Piensa que tu viejo te estaba rogando. Intentó suavizarlo aún más. Casarse con una estudiante recién nombrada en tercer lugar no es tan humillante. Insistió hasta que me puse de pie y me moví. Y finalmente perdió la paciencia. Un matrimonio arreglado por padres y casamenteros no es tu elección. Cal ha visto tu verdadero rostro en la calle. Debe asumir su responsabilidad. ¿Quién más querría casarse contigo si no? Entonces yo nunca me casaré. Le respondí. Tonterías. Él peleó. Echando espuma por la boca. Amenazando con emplear a la familia acobardada. Me maldije por no ser capaz de pintar un retrato vívido del libertinaje de Cal y Leola y esparcirlo por toda la capital para deshonrar a mi padre y a la familia Asen. Atado y obligado a caer al suelo. Miré el reloj de arena que goteaba y, por reflejo, toqué la ficha escondida en mi cintura. Había llegado el momento. Si algo de alguien había desaparecido, seguramente vendrían a ver la marquesina. Si mi padre supiera que la ficha de cierto hombre estaba ahora dentro de nuestra propiedad, seguramente se asustaría. Justo cuando mi padre levantó el palo para golpearme, irrumpió un joven sirviente. Antes de que pudiera hablar, suspiró levemente. Una voz fría atravesó la habitación. Marqués Senan. Miré hacia allí.
Silas estaba de pie, enmarcado por una túnica negra. Su mirada, gélida y afilada como un cuchillo, parecía como si el dios de la muerte hubiera entrado. Una comitiva de guardias de rostro severo lo seguía. Me miró. Luego, con un desmayo, a mi padre. Sonrisa indescifrable. Marqués Sen. ¿Qué le tiene tan alterado? Mi padre. Rodilla débil ante lo duro y poderoso. Dobló un poco la espalda y sonrió obsequiosamente. Silas. ¿Llegando a esto qué te trae? Detrás de él. Mi madrastra. Tan rápida como siempre. Dejó a los dos amantes bajo la mesa de ofrendas. Silas echó un vistazo y apartó la vista. Se había perdido un objeto precioso. Lo más probable es que lo encuentres en tu casa. Dijo. La cara de mi padre palideció. Eso. Enseguida, Silas me tendió la mano. Señorita Senan. Por favor, devuelva el artículo a su legítimo dueño. La verdad, ante él, era mejor que la mentira. No había nada que ganar discutiendo. Saqué la ficha de mi pecho y la puse en su palma. Mi padre. Conmocionado y furioso. Levantó la mano para golpearme. Pero Silas la bloqueó. Ahora que se ha recuperado. No habrá más persecución. Bajó la mirada hacia mí y estaba a punto de irse. Mis padres respiraron aliviados. Pero había elegido a Silas para presenciar el encuentro de Leela y Cal. No podía simplemente irse. Agarré el dobladillo de su abrigo. Serapina. No seas grosera. Mi padre gritó. Casi fuera de sí. Silas se detuvo y me miró a los ojos. En ese instante supe que ya había adivinado que intentaba usarlo. No pretendía complacerme. Lo miré con cara de súplica. Solté su abrigo. Y, acercándose, susurró. Señor. Sé a dónde va el hombre que investiga. Silas se agachó frente a mí. Su expresión era indescifrable mientras sopesaba mis palabras. Tras una pausa, se levantó. Uno de sus confidentes se acercó a la mesa de ofrendas donde mi madrastra los bloqueaba. Señora Marqués. Por favor, perdónenos. Dijo el hombre. Luego la apartó de un empujón y se los llevó a ambos. Cal y Leela seguían abrazados. Así que la joven Madame se encontraba con su amante por la noche, no es de extrañar que el marqués montara en cólera. El confidente anunció. Fijando cuidadosamente la etiqueta del asunto. Silas pronunció. Ya que ambos comparten nuestra misma opinión, mañana informaré al emperador y solicitaré el matrimonio entre el recién nombrado tercer erudito bebedor y la segunda joven. Mi padre tartamudeó. ¿Y ahora? Había incumplido mi obsesión. Ese no es Silas. Con un rostro al menos 20 años más joven que el de mi padre. Le palmeó el hombro. Jóvenes enamorados, Marqués. ¿Por qué tienes que hacerte el malo que los separa como un villano de cuento? La cara de mi padre se puso verde. En nuestra corte, una mujer soltera vista por un extraño mancillaba su reputación. Ser encontrada abrazada era aún peor. La disposición de Silas a hablar ante el trono en su nombre fue una fortuna inesperada para la familia Sen. Le deslicé el papel con la dirección de Leila en la mano. Gracias. Señor. Los labios de Silas estaban apretados. Que esto no vuelva a suceder. Antes de irme, fui a ver a Vanessa. Vanessa era la cortesana más importante de la casa del manantial Cuauhtémoc. En mi vida anterior, me había salvado la vida. Quería pagarle. Aunque ella insistía en que yo era una dama de bien, y no le gustaba que la vieran como alguien cercano. En privado, le pedí a mi doncella que se fuera. Polvos. Vestidos. Y baratijas con ella, siempre que encontraba algo bueno, cuidando de dejarle una parte. Más tarde. Finalmente se fue del patio primavera de Cuauhtémoc. Usé a escondidas parte de mi dote para comprarle una casa en la capital para que pudiera establecerse allí. Aunque hacía años que no nos veíamos, seguíamos siendo amigos de algún modo. En esta vida. Ella seguía negándose a verme.
Tuve que amenazar con ahorcarme en las puertas de Cuauhtémoc para que aceptara. Me devané los sesos. Luego, tras confirmarlo con Vanessa, Silas estaba persiguiendo a un funcionario corrupto. En mi vida anterior, cuando atraparon a ese funcionario, Cal y yo ya estábamos casados. Recordé que Cal lo mencionó. Ahora, ese conocimiento fue mi ventaja. Vanessa siempre estuvo rodeada de hombres poderosos y de buena cuna. Era ingeniosa y tenía amplios contactos. Las otras chicas la trataban como su ancla. Quería aprovechar su ventaja en el patio del manantial de Cuauhtémoc para construir mi propia red de inteligencia. Sexto, el emperador había decretado el matrimonio con Leal como Bechel, pero con Cal estaba prácticamente sellado. Pero mi padre seguía negándose a aceptarlo. Creía que casarse con Elías le beneficiaría mucho más que casarme yo con Elías. Así que quiso enviarme en su lugar. Para casarse con un miembro de la familia de Cal. Al final de su carta, Vanessa escribió: «Ten cuidado en todo». Así que cuando mi padre me llamó, ya sabía lo que quería decir. No me casaré con él. Cualquier argumento que hubiera preparado fue destrozado por mi única frase. Su rostro se sonrojó. Esperaba razonar contigo con calma. Su temperamento se quebró. Ya que eres tan desobediente, retiraré la placa espiritual de tu madre del salón ancestral y también de la tumba familiar de Cal. Si eres desleal, será culpa de tu madre. ¿Por qué? Le rompí su adorada taza de té. Inténtalo. Si encuentro un Silas que me represente, puedo encontrar 1000 Silas que te hagan la vida imposible. El ambiente en el estudio se volvió sofocante. Casi insoportable. Por fin. Mi padre rechinó los dientes y gruñó. Fuera. Vuelvo. Pasé por el patio de Leal. La oí destrozar cosas. Esa supuesta erudita de élite ya no es más que basura. Serafina y basura. ¡Qué pareja tan perfecta! Yo no. No me casaré con él. Mi madrastra intentó calmarla, pero recibió un golpe en la pelea. Su peluca se torció. Salió de la habitación tambaleándose. Despeinada. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par. Serafina. ¿Estás feliz ahora? Sonreí levemente. Por supuesto. Sin volver a mirar su rostro desfigurado, me alejé. No sé qué veneno le susurró mi madrastra a mi padre al oído. Pero él se empeñó en sacar a mi madre de la tumba familiar de Cal. La acusó de falta de moral. De amoríos que manchan su reputación como Leal manchó la mía en mi vida anterior. No quieres que molesten a tu madre después de la muerte, ¿verdad? Mi padre tenía una expresión de petulante seguridad. Tu madrastra fue la criada personal de tu madre. La sirvió durante años. La gente le creerá. Bien. Acepté ocupar el lugar de Leala en el sedán nupcial. Antes de la boda, Leala vino a mi habitación a regodearse. Mi querida hermana. Ronroneó. Todos tus planes. Y al final, te casas con alguien de la familia de Cal. A menos que... Claro. No te importa la reputación de tu madre. Me puse la horquilla de Fénix en el moño. La miró con desdén. La invitación de boda mostraba la primera aparición de una chica ante el mundo. Su rostro pintado junto al de su futuro esposo. Desde ese momento, ella pertenecía a su familia. Cuando llegué a casa de Cal, y le arranqué el velo de novia, los invitados verían un rostro distinto al de la invitación. Ni la residencia del marqués ni la familia de Cal escaparían. En el peor de los casos, todos pereceríamos juntos. Además, al exponer los crímenes de mi padre contra el trono, mi mérito podría compensar mi culpa. Incluso podría verlos morir a todos. Pero no esperaba a la persona que vería entonces. Era Silas. Lo miré con asombro. ¿Sorprendido? La mirada de Silas me recorrió. Largo y deliberado. ¿No dijiste que te negabas a casarte con Cal? Me detuviste en la calle. Te las arreglaste para llevarme a la residencia del marqués como testigo.
¿Acaso no sabes dónde está la señora que busco? ¿Qué buscas? ¿Quieres casarte con Elías? Me acerqué. Mi mirada se mantuvo firme. Quiero tu protección. Mi señor. Silas extendió la mano de repente, trazando con las yemas de los dedos el intrincado bordado de mi vestido de novia. Su tono era suave. Muchos buscan mi protección. ¿Qué darías por ello? Todo. Le estreché la mano. Daría lo que fuera. La boca de Silas se curvó levemente. Se irguió en toda su estatura. Instintivamente. Retrocedí 2 pasos, pero me agarró la muñeca. ¿De qué tienes miedo? Cerré los ojos. Cuando mi otra mano agarró mi faja. Me soltó. El patio de primavera de QMO puede tener 2 dueños. Dijo. Lo entendí. Justo cuando abrí la boca para jurar. Añadió. La familia Silas también carece de amante. La señorita Sen me parece adecuada. Lo miré. Desconcertado. Apartó la mirada. Ingenioso. Calculando desmanejas bien los asuntos enredados de la familia Silas. Yo, Silas, tenía un don para provocar la curiosidad de la gente. Aún así. Comparado con ser manipulada para casarme con la familia del marqués, casarme con un miembro de la familia de Silas me pareció un buen trato. Acepté. Silas me dijo que volviera a casa y esperara su aviso. De vuelta en la residencia del marqués me enteré de que, después de todo, habían enviado a Lila con la familia de Cale. Estaba sentada en su habitación, riéndose de mi supuesta caída, cuando alguien la dejó inconsciente. La metieron en el sedán nupcial. Y se la entregaron a Cale. Cuando mi padre se enteró. Estaba destrozado. Ya había perdido a una hija. Ahora intentaba apaciguarme con palabras suaves. Tu madrastra fue engañada por calumnias. La he castigado. No moveremos la placa espiritual de tu madre de la tumba. Tu matrimonio con Elías debe seguir como estaba previsto. Nunca había tenido en gran estima a Cale. Su verdadero objetivo era conquistar a Elías. Si a Elías no le hubiera gustado Cale, la casa del marqués me habría descartado por completo en mi vida anterior. Sus cálculos aún estaban en marcha cuando el propio Silas vino a proponerle matrimonio. Después de que Silas se fue, mi padre montó en cólera. Pero finalmente lo aceptó con una calma inquietante. Pensé que la sorpresa no lo había afectado. Cuando Lila y Cale regresaron a presentar sus respetos, ella lucía un maquillaje exquisito y ropa elegante. Una sonrisa radiante como la primavera. Con el asunto cumplido. Solo podía presumir de su apariencia para demostrar que vivía bien en casa de Cale. Oí que Silas acababa de proponerle matrimonio cuando la familia Elías se apresuró a romper su compromiso. Lila se burló. Parece que a Elías le caes fatal. Hermana. Al final, ninguna de las dos consiguió lo que quería. Añadió. Observé el cansancio bajo su pesado maquillaje y sonreí. Hermana. Que tu suegra te inculque reglas a diario no es agradable. ¿Verdad? La expresión de Lila cambió. Se apartó un mechón de pelo de la sien. Su sonrisa era rígida. Abrió la boca. Pero la interrumpí. Cuando tú y Cale conspiraron para tenderme una trampa y casarme con él, ya conocías los secretos de la familia Cale. ¿Por qué fingir ahora? Lila entró en pánico. ¿Qué conspiración? No me calumnies, Sarafina. No puedes hacer acusaciones descabelladas sin pruebas. Huyó desorganizada. Me serví una taza de té. Estaba de un humor sorprendentemente bueno. Estaba ansioso por ver cómo le iría a Lila en la familia Cale en el futuro. Todo el sufrimiento que soporté en mi vida pasada. Le haría pagar por ello. 2 veces. El día de la boda. Después de que terminaron todas las ceremonias. Solo Silas y yo permanecimos en la habitación. El silencio era ensordecedor. Mientras veía a Silas acercarse a mí. Su expresión, tan tranquila como siempre. Paso a paso con paso decidido.
Me sentí algo desorientado. En mi vida anterior, Silas había sido favorecido por el emperador. Ejercía un poder inmenso. Innumerables nobles habían buscado casarse con miembros de la familia Silas, con la esperanza de forjar lazos con Kale. Aún nunca había oído hablar del matrimonio de Silas. Apenas lo había visto unas cuantas veces. Antes de morir, Elías había sido rival para el príncipe heredero. Pero cuando éste se encontró en peligro en Gyeonggon, Silas acudió en su ayuda. Nunca supe cómo terminó esa situación. Ahora, este hombre legendario se había convertido en mi esposo. Se apagó a las velas. Y de repente la habitación se oscureció. La extraña atmósfera se intensificó. Silas se detuvo frente a mí, lentamente rodeándome la cintura, para sujetar una ficha especial. De ahora en adelante, cuando veas esta ficha, será como si me vieras a mí. Podrás comandar a todos mis soldados. Sé ingenioso en tiempos de peligro. Descansa temprano. Mañana visitamos Quimo Spring House. Luego se dio la vuelta y se fue. Me quedé completamente confundido. Con toda mi atención centrada en la cancha. Con razón Silas. Tan joven. Ya se había convertido en un ministro poderoso. Gestionando la familia Silas. Pronto me di cuenta de que aunque eran numerosos, su estructura interna era incluso más simple que la de la familia de Kale. La vida era relativamente fácil aquí. Pero Leila era otra historia. Aunque podía soportar la maldad de la madre de Kale, no tenía otra opción. Como mi madre había fallecido y mi padre era completamente inútil, yo era joven. Y algún día ella moriría antes que yo. Pero Leila había sido malcriada por su madrastra desde pequeña. Y después de solo unos días, corrió a la residencia del marqués para quejarse. Su madrastra, desconsolada por su hija, fue directamente a la familia Kale para discutir con ellos. Se crió en una familia noble. Y había sido la esposa del marqués durante muchos años. ¿Cómo podría entonces ganar una discusión con la madre de Kale? Fue humillada frente a la multitud y juró llevar a su hija de vuelta a casa. Después de que mi padre la regañó duramente, la encerraron. Kale, temiendo perder el apoyo de la residencia del marqués, le aconsejó a la madre de Kale que dejara de atormentar a Leila. La ciudad estuvo hablando mucho de ello durante días. Una cosa más, dijo Vanessa. He oído que Marquisian ha estado visitando frecuentemente a varias familias. Pregunta por el dueño de Armande y Ukhol. Dice que quiere contactar al amo para hablar. Luego busca a una hermana de confianza para que se reúna con él en mi nombre. Antes de que Vanessa pudiera responder, mi padre me llamó para que volviera a casa a comer. Nadie visita la sala del tesoro sin una razón. Efectivamente. Cuando regresé vi que Leila ya estaba allí. Parecía demacrada. Lloraba en brazos de su madrastra. Antes de que mi padre regresara. Leila se quejaba sin parar. Mi suegra insiste en obligarme a tomar medicinas. Me llama gallina que no pone huevos. Es tan grosera y repugnante. Me obliga a lavarle los pies todos los días. Y le huelen mal. ¿Cuándo he sufrido tanta humillación en casa? Kale se sentó incómodo junto a ellos. Cuando me vio, fue como si viera a un salvador. Inmediatamente se levantó y me saludó. Hermana mayor. Lo miré. MMM. En cuanto Leila me vio, dejó de llorar. En cambio se aferró a Kale, mirándome con aire de suficiencia. ¿Por qué estás aquí sola, hermana? ¿No está tu marido contigo? He oído que no se llevan muy bien. Era solo un rumor. Te ves muy demacrada. Sonreí y me senté frente a ellos. Mi esposo está ocupado con asuntos de estado. No todos tienen tanto tiempo libre. Las expresiones de Kale y Leila se ensombrecieron. Giré lentamente la pulsera en mi muñeca. Era una pieza especial del pabellón Zenbou. Única en su tipo. Que Silas me había comprado a un precio muy alto. Diciendo que era por mi estatus. La familia de Silas es numerosa y compleja.
Gestionarlo es realmente una tarea difícil. Dije sonriendo. Ser la esposa de un primer ministro no es tan fácil como parece. Ah, es solo glamour superficial. Le devolví las palabras a Leila de su vida pasada. Palabra por palabra. El rostro de Leila se oscurecía a cada segundo. Al final, ella se negó a comer y en un ataque de ira, se llevó a Cale a rastras. Maldiciéndolo mientras se iba. Creyó que no la oía. Pero los hombres de Silas sí lo oyeron y me lo repitieron palabra por palabra. Mi madrastra. Ya no lo aguantaba más. Murmuró. Serafina. Eres despiadada. Entonces se fue rápidamente. Cuando mi padre regresó, me quedé solo con él. Habla rápido. Me da asco tu presencia. Dije bebiendo mi té tranquilamente. Mi padre. Furioso. Gritó. La piedad filial es la primera virtud. Serafina. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu padre? Jugueteé con la ficha que me había dado Silas. Si no hablas, me voy. Al ver la ficha, la ira de mi padre se disipó a medias. Forzó una sonrisa y preguntó con dulzura. ¿Dejamos que todos se vayan primero? Una vez que estuvimos solos, finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Quería que observara en secreto cada movimiento de Silas y le informara oportunamente. En la residencia del marqués nunca te ha faltado comida ni ropa. Eres hija de la familia Sen. Ahora es el momento de que pagues a la familia Sen. Dijo. Serafina. No importa lo cerca que esté tu marido de ti. Sigues siendo un Sen. Solo si la familia Sen se mantiene fuerte podrás consolidarte en la familia de Silas y ganarte su respeto. De acuerdo. Acepté. Me miró con incredulidad. Sonreí y dije. Tienes razón, padre. Te escucharé. Después de todo, mi madre aún está en la tumba ancestral de la familia Sen. Por supuesto. Debo ayudar a la familia Sen. Mi padre me creyó de inmediato. Eres mi única esperanza. Mi hija. Mi intuición me decía que los frecuentes movimientos de mi padre probablemente estaban relacionados con Elías. Pero Elías no representaría una amenaza para la posición del príncipe heredero hasta dentro de al menos 5 años. Este comportamiento repentino y prominente no parecía propio de él. Algo debió haber cambiado inesperadamente. Me enteré de que hoy fuiste a ver a tu suegro. Esa noche Silas regresó inesperadamente a cenar conmigo. Puso un palillo de mi cordero al vapor con vino favorito en mi plato. Lo miré sorprendido de que hubiera elegido mi plato favorito a la primera. Es una comida sencilla. Dijo. Aunque la mente de mi padre no era muy aguda, yo sabía a quién ser leal. Y por supuesto, no revelaría el paradero de Silas. Silas parpadeó pero no dijo nada. Después de cenar, me trajo una maceta a mi habitación. Oí que últimamente te has estado despertando en mitad de la noche. Esta flor tiene efectos calmantes. Veamos si te funciona. De hecho, había estado soñando frecuentemente con eventos pasados. Me sorprendió lo observador que era. La expresión de Silas permaneció neutral. Aunque sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Eres mi esposa. Claro que debería importarme. Lo miré como si hubiera visto un fantasma. Silas se aclaró la garganta. En ese caso, no perturbaré tu descanso. No olvides acompañarme al Festival Guangzhou el mes que viene. Haré que alguien te prepare algunos atuendos que te gusten. Asentí y lo despedí. Le escribí de nuevo a Vanessa. Le pedí que estuviera más atenta. Una pequeña criada, plantada junto a Leal, me hizo saber que Elías había estado visitando a la familia de Cal en secreto. Fruncí el ceño. En mi vida anterior, a Elías no le había importado nada Cal. Además, en esta vida, bajo la supresión deliberada y la mala gestión del patio interior por parte de Silas. Cal se había convertido en alguien a quien los demás evitaban. ¿Cómo era posible que Elías fuera allí con frecuencia? Poco después se corrió la voz de que Leela estaba embarazada. Me quedé atónito.
Verás. El día que le di la medicina a Cal en el salón ancestral. Esa medicina estaba destinada a perjudicar su salud. No había forma de que tuviera descendencia en esta vida. Tanto Cal como Leela lo sabían. Pensé que era solo un rumor. Pero durante el Festival de la Longevidad, vi a Leela asistir con Cal. Aunque su barriga no era evidente, su figura sí que se había engrosado. La mirada de Cal estaba fija en mí. Sus ojos se llenaron de complejidad. ¿Qué mirada? ¿Cómo podía provenir de un Cal que acababa de entrar en la corte? Me sobresalté. Mirando a Elías. Frunció el ceño. Su expresión era más sombría que nunca. Completamente diferente al pasado. A primera vista, los funcionarios parecían estar de buen humor. Pero debajo de eso, una energía inquieta se agitaba. Silas de repente me tomó la mano. No te preocupes. Lo miré y le apreté la mano. Sonriendo. No estoy ansioso. Pero a mitad del banquete irrumpieron unos asesinos. Su objetivo aparente era el emperador. Pero los asesinos que lucharon contra Silas eran mucho más hábiles que quienes apuntaban al emperador. Sin embargo, Silas insistió en proteger al emperador. Así que enviaron a todos los guardias para protegerlo. Silas y yo estábamos atrapados en un rincón. Los asesinos que inicialmente apuntaban a Silas de repente apuntaron sus espadas hacia mí. A través de ellas vislumbré la siniestra sonrisa de Leela. Sus labios articularon. Muere. Serapina. Pero lo que no esperaba fue que al instante siguiente Silas bloqueara el golpe. Silas. Los asesinos que rodeaban al emperador fueron aniquilados. Y sus ayudantes de confianza regresaron para ayudar. Ayudé a Silas a sentarse a un lado y le arranqué un trozo de la manga para detener la hemorragia. Sus labios estaban pálidos. Pero aún tenía energía para bromear. ¿Para qué desgarrarme los míos? ¿Y no el tuyo? Si mi señora puede rasgarme la ropa con sus propias manos. El largo taller de bordados aún tiene un largo camino por recorrer. Le llevé un pañuelo a la boca. Le instaron a descansar y conservar sus fuerzas hasta que llegara el médico imperial. Los asesinos fueron finalmente eliminados. El emperador, furioso, ordenó una investigación exhaustiva. Hoy. Todos ustedes han estado asustados. Él despidió a los funcionarios para que se fueran a casa. Pero para mi sorpresa. Mi padre. Normalmente tímido como un ratón. De hecho, me adelanté para informar algo. El funcionario se detuvo y se giró. Esperando a ver qué decía mi padre. Sentí que mi corazón se aceleraba. Mi padre dijo, sé que Silas tiene un gran talento. Su Majestad siempre ha confiado en él. Pero debo decir que Silas alberga pensamientos infieles. No merece el favor del emperador. Entregó un informe secreto al gran canciller. Afirmando que aunque Silas parecía leal, estaba conspirando secretamente con el príncipe heredero. Reclutaba funcionarios para socavar al emperador y planear una traición. El príncipe heredero replicó airadamente. Mi padre me nombró personalmente príncipe heredero. ¿Cómo podría tener intención de usurpar el trono?, continuó mi padre. La información que recibí proviene del Salón Yuanyang. Su Majestad lo sabe bien. El Salón Yuanyang es famoso por recopilar información a la que la gente común no puede acceder. Cuando el señor Elías escuchó esto, se sorprendió enormemente. Siendo joven, no se atrevió a confrontar a Silas. Pero mi hija, Serafina, es la esposa de Silas. Elías me pidió ayuda para confirmar la veracidad de esta información. Para evitar acusar injustamente a un funcionario leal. Pero la evidencia que encontré lo demuestra. Sin lugar a dudas. Silas tiene intenciones traicioneras con el príncipe heredero. La expresión del emperador es completamente arqueada. Cal dio un paso adelante y tras saludar al emperador, dijo. Tuve un pequeño conflicto con Silas. Por eso los funcionarios se han mantenido alejados de él. Esto demuestra el gran poder de Silas.
Ya debe haber empezado a albergar pensamientos infieles. He apoyado a Silas, instando a sus ayudantes de confianza a que se apresuren a traer al médico imperial. Estoy bien. Silas está suelto y me agarra la mano. Vete. Y haz justicia para tu marido. Lo miré a los ojos y respondí con solemnidad. De acuerdo. La emoción de mi padre aumentó al verme levantarme. Sus ojos me señalaban constantemente. Col rizada. Tan seguro como siempre. Tan ajustado como siempre. Su mirada imponente como si diera órdenes. Qué diferente a cuando me llamaba hermana mayor. Incluso asentía con la cabeza. ¡Qué tontería! Todos están incriminando a Silas. Señalé a Elías. Su Majestad. El que realmente está tramando una traición es él. Mi padre. ¡Qué curioso! Gritó. Hija rebelde. ¿Qué dices? Se inclinó ante el emperador. Diciendo. Su Majestad. Si no me cree. Tengo un testigo. Conozco al jefe del salón Yuan Yang. Y están esperando afuera ahora mismo. El rostro del emperador se ensombreció. Convocadlos. Mi padre y los demás se apresuraron demasiado. O quizás fueron Elías y Cal. Ambos reencarnados. Que estaban demasiado ansiosos. Al verlos actuar así, comprendí que habían fracasado en su vida anterior. Inútiles. Mi esposa salvó a esta mujer en la ladera de la montaña. Resultó ser la jefa del salón Yuan Yang, Hon Ning. Lila. Agarrándose la cintura. Salió y me lanzó una mirada desdeñosa. Hon Ning. Siéntete libre de hablar. Pero Hon Ning se acercó a mí y me hizo una reverencia. Maestro. Todos me miraron con incredulidad. Sobre todo Cal, cuyo rostro palideció al instante. Después de todo, habíamos sido marido y mujer. Aún me conocía bien. Su Majestad. Lo que Silas y mi esposa han dicho es cierto. Y ahora puedes verlo. Octavia no había venido hoy. Lo que significaba que ya tenía ganada la mayor parte de la batalla. Hace unos días, le entregué toda la información recopilada a Silas y visité en secreto al emperador. Me enteré de ello el día de la boda. Silas había dicho que habría 2 señores en el patio del manantial de Cuimo, uno de ellos el emperador. No él. Siempre y cuando Elías y los demás se atrevieran a actuar hoy. Sería el fin para ellos. El emperador. Finalmente enfurecido. Ordenó el arresto de Elías, Cal y los demás. A esperar su castigo. Mi padre tembló y vino a tirarme de la manga. Serapina. Su Majestad, tengo una petición. El emperador hizo un gesto con la mano e incluso sonrió. Silas ya me lo dijo. Ya lo he arreglado todo para ti. Tu madre salvó a uno de mis concursantes en aquel entonces. Les dio a ti y a Elías el acta de matrimonio. Te trató como a una hija adoptiva. Pero ahora le has dado la espalda. Entonces te conferiré personalmente el título de princesa Rongyang. Te separaré de la casa del marqués. Trasladaré los restos de tu madre de la tumba de la familia Sen y te dejaré decidir dónde enterrarla. Me llené de alegría. Se me llenaron los ojos de lágrimas al arrodillarme. Rongyang agradeció a su majestad su gran favor. Poco después, todos fueron condenados a muerte. Antes de su ejecución. Fui a la cárcel a verlos. ¿Qué haces aquí? Lila se puso de pie de un salto y me maldijo en cuanto me vio. La cárcel era dura. Y había perdido a su hija. Aunque Octavia no pudo salvarse, le rogó constantemente al emperador que tuviera piedad de Lila. Pero tras enterarse del aborto espontáneo de Lila, guardó silencio. Sabía que no había forma de revertir la situación. En el palacio frío. Lloraba a diario. Estoy aquí para contemplar tu miseria. Me reí. ¿No es obvio? La ira de Lila estalló. Se pegó a los barrotes. Me miró fijamente mientras siseaba. Señora Fina.
¿Por qué le pediste ayuda a Silas aquel día en la calle? ¿Por qué no te casaste con Cal? ¿Es eso? ¿Por qué has renacido?, le murmuré. Sí. En lugar de renacido. Parece como si el tiempo mismo se hubiera reiniciado. Miren, ¿no han regresado también? Lila me agarró del cuello. Retrocedí un paso y la observé luchar por mantener la compostura. My father beat my stepmother until she was barely human. Then turned to me with a pleading look. Sirafina. Mira a tu viejo, tu madre era mi más querida. Solo me queda yo en el mundo. ¿Puedes soportar verme morir? Yo sí. Y cuando te vayas abajo, no molestes a mi madre. Dije. El rostro de Cal se había vuelto pálido. Ni siquiera se atrevió a mirarme a los ojos. Cuando tu amigo de la infancia y el hijo mayor vinieron a la capital a buscarte. Se encontraron con que estaban registrando la casa de los Cal. Ahora están en otra celda. Llega el día de la ejecución. Tu familia de 3 se reunirá. Las pupilas de Cal se encogieron. Se abalanzó sobre mí. Gruñendo. Perra venenosa. Cuanto más escupía. Cuanto más feliz me sentía. Esa gente despreciable y mezquina finalmente estaba siendo borrada de mi mundo. Decían que una chica soltera jamás debía mostrar su rostro a un hombre desconocido. O se lamentaría y pediría matrimonio. Sin embargo, sin pestañear. Los ojos brillantes del día, fueran lo que fueran, curaron las pesadillas que me habían atormentado durante tanto tiempo. Señora Adam. Es hora de ir a casa. Silas vino a buscarme. Él no conocía la profundidad de mi odio hacia Elías y la familia Cal. No se lo dije. Y él no preguntó. Encontré un lugar con montañas cristalinas y aguas puras. A ti y a tu madre les encantará. Dijo. Le pregunté por qué me eligió. Él respondió, me elegiste primero. Fuiste el primero en atreverte a robarme mi ficha y probablemente el último. Solo los valientes merecen estar a mi lado. Me tomó la mano. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Además, al casarte conmigo has elevado tu estatus. Princesa Ron Yang. Ese carruaje ornamentado que una vez nos impedía el paso, ahora tenía derecho a viajar en él. Veré si su gusto le gusta a mi madre. Bromeé. Si descubro que a mamá no le gusta, tendrás que buscar en otro lado. Los ojos de Silas brillaban como luceros del alba. Una extraña sonrisa curvó sus labios. Mi gusto es. Por supuesto. Impecable. Está bien. Muy bien. Me reí y aparté la cortina para mirar. El cielo estaba despejado e infinito, una estación perfecta. Si la vida siguiera así, no sería tan mala. Y la noche anterior al examen imperial, el primo de mi prometida se arrodilló sobre 9 arcos y escalones para pedirle una túnica bordada con escrituras budistas. Le advertí amablemente que traer cualquier cosa escrita a la sala de exámenes se consideraría trampa. Ella estuvo de acuerdo en apariencia. Pero le envió la bata a mi prometida en secreto. Dijo. Aurora. ¿Estás celosa? Sé que esto no es algo que una prima debería hacer. Pero no querías arrodillarte esos 9000 pasos. Así que no tuve más remedio que arrodillarme. Por mucho que aguante no es nada. Lo importante es que apruebe y me vaya bien en el examen. Mi prometida estaba muy casada y prometió llevar la toga al examen. Solo pude quemarla en secreto. Después de que salieron los resultados del examen, mi prometido reprobó estrepitosamente. Insistió en que había destruido la protección de los dioses y los budas, causando su fracaso. Después de casarse conmigo, me torturó de todas las maneras posibles. Cuando di a luz a nuestro hijo, lo quemó vivo delante de mí. A este niño, nacido de alguien que ofende a los dioses. Es un desastre que arruinará a nuestra familia. Declaró. Me llené de arrepentimiento y odio. Esto me llevó a una hemorragia grave y a la muerte. Cuando volví a abrir los ojos,
Me encontré de nuevo el día que mi prometida recibió la túnica. Quiero romper el compromiso. Salí de detrás de un árbol, interrumpiendo su dulce conversación. Tal como dijo Cal. Lirel. Juro que nunca te traicionaré. Cuando me vio, fue como si hubiera visto un fantasma. Y se quedó boquiabierto, sorprendido. Lirel. Al principio se sobresaltó. Recuperó la compostura rápidamente y me lanzó una mirada astuta. Inmediatamente adoptó una expresión lastimera y se arrodilló ante mí suplicante. Hermana, no me malinterpretes. Solo quería orar por mi primo y pedí la toga para que aprobara el examen. Solo aceptó la bata por bondad. Porque sabía cuánto trabajo. Por favor, no te enojes. Juro que nunca tuve la intención de competir contigo. Al ver a Lirel actuar, Cal estaba furioso y ansioso. Toda razón se esfumó. Atrajo a Lirel a sus brazos y me miró con hostilidad. Aurora. ¿Qué te pasa ahora? Solo porque acepté la buena voluntad de Lirel, amenazas con romper el compromiso, dije con desprecio. ¿De verdad no temes que te acusen de hacer trampa por llevar una túnica bordada con escrituras budistas al examen? Si no temes. Lo soy. En mi vida anterior. Fue lo mismo. Los vi al salir de casa y decidí seguirlos. Intenté detenerlos, pero tuve un final trágico. Esta vez. Renací un día antes. Preparada con la carta para romper el compromiso. De ahora en adelante nuestros caminos estarán separados. Cal podrá seguir su propio camino. Mientras se mantenga alejado de mí. Se burló al oír esto. Deja de intentar asustarme. Es solo una escritura budista. Con una confianza presumida en su rostro añadió. ¿Romper el compromiso? Bien. ¿No quieres ser mi esposa? Entonces se la daré a Lirel. Ella estuvo dispuesta a arrodillarse en esos 9000 escalones por mí. ¿Y tú? No solo no lo harías. Además le tienes envidia. Tengo curiosidad por ver qué familia acogería a una mujer que rompe su compromiso. No vengas a suplicarme que te tome como concubina. ¡Qué arrogancia! Como si el éxito ya estuviera a su alcance. No discutí. Simplemente tomé una carta preparada para la ruptura y le dije que la firmara de inmediato. Se quedó paralizado al verlo. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Con una sonrisa fría. Se burló. ¿Estás muy preparado? ¿Ya subiste la escalera a una rama más alta? Aprovechando la oportunidad. Se lo recordé amablemente. Dijiste que querías casarte con tu prima. Justo ahora te lamentabas de cómo se arrodilló en 9000 escalones por ti. Jurando que nunca la traicionarías. Creí que ya estabas lista para romper conmigo. ¿No me digas que estás dispuesta a tener a tu prima solo como concubina? Se quedó sin palabras. No pude responder. Solo pudo firmar la carta con rabia y tirármela en cara. Piérdete. Me agaché para recogerlo. Pero Lirel pisó el papel. Me miró desde arriba. Diciendo. Hermana. Piénsalo otra vez. No podrás casarte en el futuro. Solo dile unas palabras cariñosas a tu prima. Lirel puede ser una concubina. Está bien. Levanté la vista y vi un atisbo de ansiedad en los ojos de Kyle. Sonreí levemente. ¿Palabras suaves? Me levanté y le di 2 bofetadas a Kyle. Kyle se quedó atónita con mi bofetada. Lirel gritó de asombro. Rápidamente le limpió la cara a Kyle y empezó a llorar. Las lágrimas caían. Se giró hacia mí. ¿Me acusas? Aurora. ¿Cómo puedes tratar así a mi primo? ¿No lo sabes? Es tu prometido. Un esposo es la cabeza de su esposa. Lo que estás haciendo es... Le di una bofetada a cambio. ¿Estabas tan concentrado en golpearlo que se te olvidó golpearme a mí? Kyle era un estudiante criado en una familia de granjeros. Para decirlo sin rodeos. Venía de una familia de granjeros.
Cuando tenía 14 años, un desastre natural arruinó la cosecha del año. Su padre murió trabajando en el campo. Se vio obligado a abandonar la escuela. En ese momento, mi padre, quien aún era magistrado del condado, valoraba el talento y usó su propio dinero para enviarlo a estudiar. También me prometió. Kyle era excepcionalmente guapo, de porte orgulloso y un joven genio. ¿Qué podría ser más cautivador? Me enamoré perdidamente de él. Incluso cuando su prima Lirel se mudó con la familia de Kyle y estuvo constantemente con él. Siguió reclamando. No hay nada entre nosotros. Somos primos. Si hubiera algo, ¿por qué esperaríamos hasta después del matrimonio para revelarlo? Porque lo amaba ciegamente. Cuando mi padre ascendió a la capital, trajo consigo a la familia de Kyle. No exagero al decir que mi familia no solo financió la educación de Kyle. Su futuro profesional también dependería de nosotros. Kyle sabía muy bien que yo era la mejor opción para él. No te dejes engañar por la rapidez con la que firmó la carta de ruptura. Fue todo por orgullo. Lirel también lo sabía. Por eso tuvo que fingir inocencia para intentar convencerme. Después de todo, sin mí, si Kyle no aprobaba el examen, nadie financiaría su educación. Incluso si lo aprobaba, probablemente lo enviarían a un lugar remoto y pobre como funcionario. ¿Cómo podría vivir una vida tan cómoda? Pensando en mi vida anterior. En el momento en que entré en la casa, me ordenaron quitarme la ropa elegante y encargarme de todas las tareas domésticas. Ella, en cambio, pasó su vida austera viviendo como una noble. Más tarde incluso animó a Kyle a quemar vivo a mi hijo. La odiaba tanto que quería convertir sus huesos en polvo. La agarré del cuello y la abofeteé de nuevo. ¿Crees que soy un blanco fácil? El hecho de guardar silencio hace un momento era parte del plan para que Kyle firmara la carta de ruptura. Ahora que la tenía, era hora de vengarme. Kyle lo vio. Corrió hacia mí y me empujó. Mujer inútil. ¿Cómo te atreves a golpear a Lirel? Estaba a punto de patearme en su furia. ¿Crees que te voy a dejar ir sin más? Un grupo de doncellas y amas de llaves, a quienes había contratado hacía tiempo, salió corriendo de detrás de los árboles. ¡Ay, Kyle! ¿Cómo puedes, mi señora, hacerle esto a tu prima? ¡Alguien! Vengan y juzguen. La pareja ilícita que se reúne en secreto incluso se ha atrevido a golpear a su prometida. Aprovechando la oportunidad, causaron un gran alboroto. Mientras tanto me cubrí la cara y lloré. Con la ayuda de los sirvientes me fui. Y no olvidé llevarme la carta de anulación. Cuando regresé a casa, mis padres se enteraron de las vergonzosas acciones de Kyle. ¡Qué curioso! Aceptaron la anulación. Lloré, diciendo: ¿y la dote? Para ayudar mejor a Kyle. Incluso antes de la boda. Mi dote ya había sido enviada. Mi madre gritó enojada. Claro. Lo devolveremos. Si se lo das a un mendigo, al menos se ganará la reputación de buena persona. ¿Qué le importa eso a ese ingrato? Esa misma noche, varios de mis primos vinieron a recuperar mi dote. Incluso le quitaron las joyas a la madre viuda de Kyle. Kyle estaba furiosa. ¿Me persigues? Exigente. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Si no devuelves las cosas y te disculpas con mi madre, arrodillándote ante ella, nunca volverás a poner un pie en la familia Kyle. Con una sola orden. Lo hice salir. No recurrí a la violencia. Quería que se concentrara en sus exámenes. A solo un paso de la cima. Sin embargo, rechazado en la puerta. Esa es la clase de agonía que lo haría desear estar muerto. A la entrada de la sala de exámenes, había padres despidiendo a sus hijos. Esposas e hijos les daban ánimos de corazón. Lirel. Con un atuendo antiguo pero aún Jezebel. Una sencilla horquilla plateada en el pelo. Le recordé cuidadosamente a Kyle,
prima, debes trabajar duro. Me quedó claro que después de aceptar la dote, la vida de Lirel en la familia Kyle no había sido nada fácil. Kyle miró a su alrededor. Y al verme en el carruaje gritó de inmediato, una vez que apruebe el examen. Me casaré contigo a lo grande, Lirel. Te juro que nunca te decepcionaré en esta vida. Arqueé una ceja, pero no dije nada. Simplemente lo observé. Bajo la mirada reticente de Lirel. Se unió a la fila. Lo que no se dio cuenta fue que sus compañeros se habían distanciado 8 pasos de él. La reputación que se había ganado por abandonar a la hija de su maestra y su crueldad ya se había extendido por todas partes. Aprobara o reprobara el examen. Jamás entraría en la corte imperial. Ni por un instante. De hecho, me sentí algo ansioso. Aunque por casualidad, logró escapar de la inspección. Y confiando en el poder infinito del budismo, desde la túnica monástica, aprobó el examen. Pero entonces... solo para descubrir que ya lo había perdido todo. Caer de las nubes al suelo, ¿qué tan doloroso sería? ¿Arremetería contra Lirel? ¿Culparla por arruinar su reputación? Una vez que la figura de Kyle desapareció, la sonrisa de Lirel se desvaneció al instante. Se acercó furiosa. Pero solo susurró con enojo. «Puta. Una vez que mi prima apruebe el examen. Ya verás cómo te trato». Ni me molesté en mirarla. Se puso más intensa. Sé sensato y devuelve la dote. De lo contrario, no me culpes por haberme descuidado. Me arrodillaré frente a tu puerta y lloraré. Ustedes, las familias numerosas, son las que más temen esto. ¿Verdad? Antes de que pudiera decir nada. De repente se inclinó, y todos quedaron boquiabiertos y se tambalearon hacia atrás. Cubriéndose la cara. Ella gritó. «Hermana. Es todo culpa mía. Puedes pegarme si quieres. Pero ya no te enfades». Todos los estudiantes habían entrado en la sala de exámenes. Afuera, sus familias esperaban con impaciencia. Ahora estaban inactivos. Y al ver el alboroto, todos se giraron a mirar. En cuanto Lirel vio que la gente la observaba, se puso a llorar a mares. Y me calumniaba sin parar. La ignoré. Le decía tonterías. Cuando la mirada de la gente común se volvió más desdeñosa, las puertas de la sala de exámenes se abrieron. Kael fue expulsado directamente. Intentando hacer trampa en el examen imperial. Suspendido de por vida. Kael. Humillado y hecho jirones. Se puso de rodillas e intentó llamar a la puerta. Era solo una túnica de monje. Solo están revisando si hay objetos prohibidos. Ni siquiera he entrado. ¿No puedo dejarlo ahí? ¡Qué tonto! ¿De verdad creía que era una simple túnica? ¿Qué importancia tiene la túnica de monje que hay que subir 9 taos y escalones para conseguirla? Con la bendición del Buda, sin duda se aprobaría el examen. Si los dioses y Buda fueran tan milagrosos, ¿por qué la gente seguiría estudiando tanto? ¿No sería mejor arrodillarse ante el Buda? ¿Quiénes obtuvieron el hábito y aprobaron el examen? ¿Acaso no eran todos ricos y poderosos? Aunque no hay pruebas sólidas. En la corte imperial hay una regla no escrita. La túnica de monje no es algo que una persona común pueda encontrar. Una vez adquirida, es una promesa de devolver el favor más tarde. Casi todos asumen que la túnica del templo Monfa es para hacer trampa en el examen imperial. Lirel. Confiando en el apellido de mi familia, logré conseguir la túnica. Esa gente creía que mi padre quería asegurarle el futuro a su yerno. Y así relajaron su postura, permitiéndole obtenerlo. En mi vida anterior, quemé una túnica. Mi padre no obedeció. Y Cal reprobó el examen. Esas personas se dieron cuenta de que algo andaba mal y mataron a mi padre para silenciarlo. Sin mi padre me quedé sufriendo en la familia Cal. Hasta que llegué a ese punto despreciable. En esta vida, vería a Cal destruirse a sí mismo desde la distancia. Bajé la cortina del carruaje y ordené a los sirvientes que se fueran.
No lo dejarían bajar. Y el hecho de que tenía un compromiso con Annalby ya no era ningún secreto. Esto demostró que la túnica no fue solicitada por mi familia Silas. Sin la familia Silas, Cal se había convertido en un náufrago. Solo esperaba que esa gente, al ver que ya había roto lazos, no persiguiera a mi familia. De lo contrario, les esperaba una pelea a muerte. Cal armó un escándalo a la entrada de la sala de exámenes. Incluso intentó golpearse la cabeza contra el pilar, gritando sin parar sobre la túnica del monje. La gente de adentro le dio una lección. Se rompió la mano. Y anunciaron al exterior, la túnica de monje no sirve para hacer trampa en el examen. Cualquier objeto escrito se considera una forma de engaño. ¿Cómo puede ser que algo bordado con escrituras budistas no cuente como escritura? Si uno entiende sánscrito, traducirlo no debería ser difícil. ¿Conoces las consecuencias de hacer trampa en el examen imperial? Ahora, solo te prohibirán presentarte al examen de por vida. En lugar de ser marcado y exiliado. Lo cual ya es indulgencia. Esta declaración fue aceptada por todos los estudiantes. Después de todo, un competidor menos era un rival menos. Además, aunque el examinador jefe fue severo, también demostró que el examen fue justo. Sin nadie que lo respaldara. Cal, bajo el poder de su familia, no era mejor que una tía. Los estudiantes solo podían burlarse del destino de Cal. Hemos estudiado diligentemente durante décadas. Sin embargo, depositamos nuestras esperanzas en estos desmayos sobrenaturales ilícitos. Debe ser una persona inquieta. No lo sabían. El día que Cal quedó inconsciente y lo enviaron a casa, la casa de su familia fue incendiada. El incendio se extendió también a otras viviendas. Las autoridades armaron un gran revuelo e iniciaron una investigación. Al final, un grupo de víctimas se presentó y reclamó. Cal enloqueció. Prefirió prenderse fuego antes que vivir. Lo vimos encender el fuego y lo oímos gritar que quería que lo acompañáramos en la muerte. Cuando se difundió la noticia, se convirtió en un escándalo público. Sentí un escalofrío en la espalda. Ya ni siquiera intentaban ocultar la verdad. Habían usado este método para ocultarlo todo. ¿Nos dejarían libres ahora? El rango oficial de mi padre no era alto. Era solo un funcionario del Ministerio de Derechos. Pero su puesto servía personalmente al emperador. Por ahora, probablemente no se atrevieron a matar a nadie directamente. Harían lo mismo que en mi vida pasada, cuando incriminaron a alguien. Le informé a mi padre sobre la situación. Pero solo se burló. ¿Quién no conoce los entresijos de todo esto? Nadie quiere involucrarse. Después de matar a tanta gente, ¿aún se atreven a ponerme la mano encima? J.E. A mi padre no pareció importarle este asunto. En cambio, instó a mi madre a encontrarme un buen matrimonio. Mi madre estaba muy preocupada. ¿En qué familia no se casa a la hija de una adolescente? Yo esperaba un matrimonio estable. No en una familia de alta alcurnia. Pero se retrasó. Ahora encontrar a alguien adecuado es bastante difícil. Mi padre suspiró. Tómate tu tiempo. Es difícil encontrar una buena pulsera. No te metas con otro lobo con piel de oveja. Inesperadamente, muchos pretendientes vinieron a pedir mi mano. Había familias poderosas que se ofrecían a casarse conmigo como segunda esposa. Jóvenes eruditos y funcionarios de bajo rango querían convertirme en su primera esposa. No era que no fuera digna de su estatus. Pero yo no era precisamente la chica que todas las familias deseaban. Y las dotes que ofrecían eran excepcionalmente generosas. La última vez que ocurrió algo así fue cuando mi padre fue ascendido a la capital. Muchos de sus colegas le aconsejaron que dejara de comer col rizada. El yerno criado en el campo. Pensaron que no estaba bien. Para evitar problemas, afirmé estar emocionalmente herido y entré en un convento. Pero alguien se coló en mi habitación. Instintivamente agarré la horquilla que estaba junto a mi almohada. Sin embargo, me agarraron la muñeca.
Aurora. Soy yo. Lo miré con asombro. A la luz de la luna finalmente reconocí al hombre que tenía delante. Un rostro horroroso. Cubierto de cicatrices y quemaduras. Aún así. Reconocí la col rizada. Mi rostro se enfrió al instante. ¿Sigues viva? Me miró y dijo, si fuera la col rizada de esta vida, habría muerto. Pero por desgracia, he vuelto. Fruncí el ceño. Continuó, Aurora. Tú también has vuelto. No era una pregunta. Era una certeza. Lo miré y de repente pregunté. ¿Cómo moriste en tu vida pasada? Cal no tenía intención de matarme. O quizás. Aún quería algo de mí. Me soltó la muñeca y se sentó en mi cama. Hablando claro. Años después de tu muerte. Se destapó el escándalo de las trampas en los exámenes. No participé en ellas. Pero temían que supiera algo. Así que organizaron una masacre para silenciarme. Agarré la horquilla en silencio. ¿Qué hicieron exactamente? Era solo una bata. Cal giró la cabeza de repente. Me miró fijamente con intensidad. En efecto. Lo sabías en tu vida pasada. Usaban las escrituras de Buda para aprobar exámenes en secreto. Así que eso fue todo. De repente extendió la mano para agarrarme el cuello. Si me lo hubieras dicho antes, habría pasado. Mi vida no se habría desperdiciado así. No me habrían arrastrado a este lío y silenciado. Aurora. Todo es culpa tuya. Me estaba asfixiando hasta el punto de que apenas podía respirar. Pero luego me soltó. Un toque de locura en sus ojos. Pero está bien. Tenemos una segunda oportunidad. Aún se puede arreglar todo. Llévame a ver a tu padre. Lo revelaremos todo. Ganaremos un gran mérito por ello. Antes de que pudiera terminar la frase, le clavé la horquilla directamente en la garganta. ¿Lo había olvidado? La deuda de sangre por los años que me torturó. La muerte de mi hijo. ¿Y ahora quería que me aliara con él? ¿Cómo podría ser digno? El cielo realmente había sido misericordioso conmigo. No solo me dio una segunda oportunidad, pero también me dio la oportunidad de vengar mi venganza. Saqué la horquilla y lo apuñalé un par de veces más. Y ordené que alguien se encargara de su cadáver. Algunas criadas gritaron asustadas. Yo solo dije con voz baja, ¿por qué tienen miedo? Es solo un cadáver. Lo arrojaremos a las montañas. Y en pocos días, los lobos lo devorarán. Todavía tenían miedo. Al final, tuve que afrontarlo yo mismo. Por suerte tenía a Philly. Lo odiaba tanto que aunque tuviera que cortarlo en 1000 pedazos, no me habría importado. Pasé varios días descuartizándolo, sin dejar rastro de su existencia. Tuve que lidiar con las manchas de sangre en la habitación. Cuando por fin limpié todo, descubrí que el caos había estallado al pie de la montaña. Los estudiantes de Calva habían recibido cartas de Cal, escritas antes de su muerte. En ellas se afirmaba que la túnica budista era una herramienta para hacer trampa. Enumeraba todos los métodos empleados. También afirmaba que mi padre sabía la verdad. Así fue como consiguió la túnica. Le exigieron una explicación a mi padre. Un grupo numeroso de estudiantes rodeó nuestra casa. Yo temblaba de ira. Cal ni siquiera dejó que mi familia descansara en paz. Ni siquiera en la muerte. Bajé corriendo de la montaña con mis criadas. Solo para ver los escombros de nuestra puerta principal. Mi madre dijo que esos estudiantes, junto con mi padre, había llevado la estatua de Confucio al templo y llorado. Mi corazón temblaba. Quería encontrar a mi padre. Pero mi madre me detuvo con firmeza. No irás a ninguna parte. Esta situación ha llegado a este punto. Si las cosas salen mal, todos podríamos perder la cabeza. Mi madre me abrazó. Llorando desconsoladamente. Murmurando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No me dijo que corriera.
Porque huir no serviría de nada. Bajo el cielo. No hay tierra que pertenezca a nadie más que al rey. Mi madre y yo solo podíamos esperar en silencio a que se desarrollara la situación. Esos estudiantes estaban furiosos. No solo lloraron en el templo, pero también encontraron a la costurera que bordó las escrituras budistas para la túnica. Algunas de ellas habían estudiado las escrituras budistas a fondo y lograron descubrir la verdad. Entonces, las familias cuyos hijos habían aprobado el examen gracias a la toga sufrieron. Podría decirse que la capital se sumió en un caos absoluto. El mercado estaba lleno de cadáveres. Casi todos los días. La sangre corría a raudales. El hedor a sangre se podía oler a 5 kilómetros de distancia. Funcionarios murieron o fueron encarcelados. Mientras tanto, mi padre, que se había quedado en palacio, no había dado noticias durante mucho tiempo. No fue hasta meses después que finalmente fue liberado. Porque todos los altos funcionarios habían sido eliminados. Ascendió varios rangos hasta el puesto de ministro de Derechos. Mi madre y yo nos quedamos atónitos. Mi padre tenía una expresión complicada. Deberíamos agradecerles a esos estudiantes por ser razonables. Sabían que yo era quien escribía los memoriales de mis antepasados. Y que no tenía nada que ver con los exámenes. Me perdonaron. Los demás mataron a varios. En resumen, excepto mi padre, que era un funcionario honesto. Todos los demás funcionarios fueron investigados a fondo. La corte entera se redujo a la mitad. Y muchos fueron degradados y exiliados por negligencia. Él era el único que no había hecho nada. Aún así, recibió una paliza sin motivo. El emperador lo veía como un pez raro y limpio. Aproveché la oportunidad para promocionarlo. Cuando mi madre lo supo, invocó repetidamente a los antepasados y dijo que iría a rezarle a Buda. Mi padre, aterrorizado, se puso pálido. Señora, ahora, el emperador está furioso y ha ordenado una investigación exhaustiva de los templos budistas. Descubrieron que los templos han estado invadiendo tierras. Y a la gente común. Para evadir impuestos. Preferirían ser monjes. Ahora, el emperador ha ordenado la destrucción del budismo. De ahora en adelante, solo se permite el duicismo. Desde la fundación de la dinastía, el budismo siempre ha sido favorecido sobre el duicismo. El dinero que los ricos gastan en actividades budistas siempre ha sido astronómico. Muchos incluso se enorgullecían de convertirse en monjes. Una vez monje, ya no había que preocuparse por la comida. Dondequiera que fuera, seguían siendo venerados. Y podían conectar fácilmente con los ricos y poderosos, incluso cuando el emperador quería construir un palacio. El pueblo dudó. Pero cualquier abad que dijera que quería reparar un templo podía fácilmente terminar la construcción en un abrir y cerrar de ojos. Ningún gobernante querría ver semejante situación. Los monjes incluso se atrevieron a conspirar y a hacer trampa en los exámenes, volviéndose completamente contra la clase académica. ¿Quién hubiera imaginado que un acontecimiento tan importante estaría ligado a mi matrimonio? La erradicación del budismo duró más de lo esperado. De vez en cuando familias enteras eran exterminadas. En semejante clima, nadie se atrevía a casarse por temor a que eso acarreara un desastre para su propia familia. Mi matrimonio se retrasó. Desde los 16 años. Se alargó hasta los 25. Me había convertido en una solterona innegable. Durante 9 años, la ira del emperador se apaciguó gradualmente. Y ya no cometía asesinatos a gran escala de funcionarios y monjes. No pude evitar pensar en mi vida anterior. Tras la revelación del fraude en el examen imperial, debe haber muerto mucha más gente. Después de todo, cuanto más tiempo pasaba, más gente se involucraba. Pero, ¿qué se podía hacer? A los 26 años. El 10º año desde la destrucción del budismo. Alguien por fin se atrevió a concertar matrimonios. Mi padre
Tenía esperanzas, sin embargo. Pensé que tal vez por fin podría casarme. Pero nadie se atrevió a presentarse. Mis padres estaban desconcertados. Más tarde se enteraron de que el mundo exterior nos temía a mi padre y a mí. Un taoísta dijo una vez que mi padre tenía un destino egoísta. Al observar su ascenso, era evidente que sus superiores y colegas habían muerto. Y él había sido ascendido en su lugar. En cuanto a mí, había matado a toda la familia de mi prometida. Porque heredé el destino de mi padre. Aquellos que no eran lo suficientemente importantes. Y no pudieron elevar mi estatus. Todos tuvieron que hacerse a un lado. ¿Quién se atrevería a casarse conmigo? Mis padres estaban furiosos. Pero yo. Por otro lado. Esto me pareció bastante satisfactorio. Esta vida. Ya no sería esposa. Ni una madre. Viviría para mí. ¡Qué maravilloso! Mi mayor alegría en la vida era hacer incienso. No necesitaba viajar por el mundo. Podía quedarme en casa. Y también podía disfrutar de la compañía de mis padres. Una vez que mis padres se convencieron, dejaron de preocuparse por encontrar a alguien que cambiara mi destino. Así que en paz, me convertí en una doncella que esperaba. De los 25 a los 35. Los demás ya no me llamaban Aurora. Ni podían llamarme señora. Me llamaron simplemente Aurora. A los 40, mi madre enfermó gravemente y no podía levantarse. Al poco tiempo mi padre contrajo una enfermedad cardíaca y quedó postrado en cama. Me tomó la mano. Su cara estaba llena de arrepentimiento. Lo lamento. Lo lamento tanto. Tu madre y yo nos iremos. ¿Qué harás? No tienes hermanos. No pude evitar sentir una punzada de tristeza. Le dije que podía hacerme monja. No me quedaría sin un lugar a donde ir. Pero mi padre, como confundido por su enfermedad, repetía una y otra vez su arrepentimiento. No lo entendí. Tenía dinero. Una casa. Era hija de un funcionario. ¿Qué tan mala podía ser mi vida? ¿Qué pasó después? De verdad que no me lo esperaba. Al borde de la muerte. Mi padre le rogó al emperador que me concertara un matrimonio. ¿Cómo iba a casarse una solterona de 40 años? Y lo que es más, mi destino era muy peculiar. Si mataba a mi marido, entonces este matrimonio se convertiría en enemistad. Quise pedirle al emperador que revocara su decreto. Pero inesperadamente. Antes de que pudiera concertar mi matrimonio, el emperador falleció. Ahora, los rumores sobre mí se intensificaban. Dijeron que mi destino era inimaginablemente noble. Ni siquiera el anciano emperador pudo reprimirlo y me expulsó. ¿Cómo podía aceptarlo? Para evitar el clamor de los rumores del mundo exterior. No tuve más remedio que hacerme taoísta. Entonces, en el momento en que entré, el templo taoísta se derrumbó. Las monjas me enviaron rápidamente a pasar la noche fuera. Pasé al segundo. El templo no se derrumbó. Pero la monja principal había desaparecido. Y, cuando intenté ir a la tercera, la placa del templo se cayó y destrozó la puerta principal. Fue una escena terriblemente incómoda. El personal del mostrador taoísta quería acogerme, pero no lo hizo. Dondequiera que iba, no pude quedarme. Al final, no tuve más remedio que instalarme en un templo ruinoso. El budismo había caído tanto. Seguramente nada más podría salir mal. ¿Verdad? Pero en mi primer día allí, alguien dijo que la túnica del monje, que se usó para exponer las trampas en el examen, fue la que le di a cal. Ahora ni siquiera los monjes restantes me toleraban. ¿Cómo podía mi relación con los monjes budistas ser otra cosa que una enemistad a muerte? La enemistad de exterminar a una familia entera se limitaba a 9 generaciones. Solo unos pocos miles de personas. Pero la túnica del monje había causado la muerte de más de 100.000 monjes. Incluso si yo afirmaba ser inocente. Cuando el budismo fue destruido, mi padre era ministro de derechos.
¿Cómo no iba a involucrarme con el budismo? Los documentos para la expulsión del monje. Los decretos para su decapitación y exilio. Mi padre me impuso todas las normas. Sin otra opción, regresé a su residencia oficial. El destino. Cierto o no, ya no importaba. Después de todo, había renacido. Lógicamente. Debería creerlo. Pero viendo todo lo que había pasado, ¿qué me importaba? Yo no fui el que estuvo involucrado en el fraude del examen imperial. No busqué la túnica monástica. No destruí el budismo. El emperador había fallecido. En cuanto a lo que ocurrió en los templos taoístas, quién sabe si alguien estaba manipulando las cosas tras bambalinas. En los años en que mi padre era ministro de Derechos. Las regulaciones que estableció causaron la desintegración de muchas familias. Pero también enriquecieron enormemente el erario público. Esos desastres naturales y provocados por el hombre a lo largo de los años. Mi padre había usado el dinero que extorsionó para brindarme alivio. Al verme vivir solo, el nuevo emperador no pudo soportarlo más. Dijo: Silas. Hasta su muerte. Solo pensaba en la política y en su única hija. Si la hubieran dejado sola y desamparada. Estoy seguro de que Silas. Incluso en el más allá. Nunca habría estado en paz. Agitó la mano con grandilocuencia y dijo: Me casó con el difunto emperador. Me convertí en la emperatriz viuda. Me convertí en su madrastra. ¡Y qué absurdo! ¿Cómo pudo morir el difunto emperador? ¿Solo para que su nueva esposa se casara después? Cuando solicité mi renuncia. Argumentó con valentía. Tienes un estatus demasiado alto para no ser emperatriz. Aunque no separa tanta edad. Temo que me mates. Serías perfecta como la emperatriz viuda. No se atrevió a casarse conmigo. Solo se atrevía a llamarme madre. Quizás porque había visto tantas tormentas. Mi mentalidad había cambiado. El día que me llevaron al palacio. El palacio Sukang. Se derrumbó. Me enviaron de vuelta a casa. Me convertí en la única emperatriz viuda de la historia que vivió en la casa de sus padres. No fue una estancia permanente. Cuando el nuevo emperador decidió reconstruir el palacio, me trajo de vuelta. Cuando se derrumbó de nuevo. Podría construir con toda justicia una nueva sala y expulsarme. Los funcionarios civiles y militares lo sabían. Pero no se atrevieron a oponerse. Después de todo, el nuevo emperador podría enviarme a vivir en sus casas si quisiera. No podían permitirse perder ese privilegio. Así que no tuvieron más remedio que dejar que el nuevo emperador hiciera lo que quisiera. Sin embargo, tenían sus límites. Por ejemplo, cuando el nuevo emperador quiso que viviera en el salón principal de la corte, se negaron. Incluso a costa de sus vidas, sobreviví a estas constantes convulsiones. Hasta los 60. Cuando aún me quedaba un aliento, el Ministerio de Derechos planeó enterrarme en la tumba imperial. Junto al difunto emperador. Pero la tumba del difunto emperador se derrumbó. Su ataúd fue arrastrado al río por una lluvia torrencial. Fluyendo río abajo. Todos guardaron silencio. El nuevo emperador se secó el sudor frío. Lo juro. Aunque desmantelé el viejo palacio a propósito para construir uno nuevo, no tenía ninguna intención con respecto a la tumba de mi padre. Debió ser el Ministerio de Obras el que tomó atajos. ¿Quién tiene razón y quién no? ¿Quién puede saberlo? Mirando hacia atrás en esta vida, simplemente tomé una decisión diferente a la de mi vida pasada. Vi a Kael caminar hacia su propia perdición. Creía firmemente que había destruido la protección de los dioses y budas. Lo que lo llevó a suspender los exámenes imperiales. ¿Está el destino decidido? ¿O tienen otras opciones diferentes? Cuando un paso cambia. Cada paso cambia. Quizás renacer no sea importante. Pero cuando la oportunidad está en tus manos, sí lo es. Si lo aprovechas, ocurrirán milagros. La fuerza de una persona no puede resistir al destino. Pero las decisiones colectivas de muchos pueden desafiar al cielo.
Fin de la historia.